El primero de Samuel, capítulo 7, versículo 12. El primero de Samuel, capítulo 7, versículo 12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Usted puede decir conmigo esas palabras últimas: hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso no significa que Jehová no nos va a seguir ayudando más, ¿no? Entonces, que la persona puede decir: entonces de ahora en adelante no nos va a ayudar. No, todos los días, así como su gracia se renueva cada mañana. Y eso es como yo no sé si usted no ha visto en una bodeguita, en una de esas bodegas, que dice: hoy no fío, mañana sí. Es ese cartel, ¿no? Y usted dice: no va a fiar hoy, ok, chévere. Pero cuando usted va mañana, el mismo cartel sigue diciendo: hoy no fío, mañana sí. Entonces sigue como que lo mismo, igual. Y es lo mismo este texto. Cuando dice Eben-Ezer, significa eso: hasta aquí nos ayudó Jehová, pero mañana también Él seguirá ayudándonos. Y como les he dicho, pues está terminando este año. Y muchas veces hacemos un alto y una reflexión sobre lo que ha sido este año que culmina o que casi culmina. Pregunto, y me he preguntado yo mismo: ¿qué hemos aprendido en este año? ¿Cuántas decisiones buenas o malas hemos tomado? ¿Cuántas veces nos hemos quejado delante de Dios? ¿O cuánto hemos agradecido a Dios por lo bueno que nos ha dado o por lo malo que ha permitido? ¿Qué hemos aprendido de la vida en este año? Yo creo que podemos parafrasear también las palabras del profeta Habacuc, ¿no? Cuando Habacuc dice: aunque falten las vides en el olivo, aunque no haya majadas, aunque no haya mantenimiento, con todo yo me gozaré y me gloriaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Y nosotros podemos decir entonces: aunque la crisis económica, aunque la crisis política siga agravándose, aunque nuestra moneda siga devaluándose diariamente, aunque haya necesidades cada día, nosotros sí nos vamos a seguir alegrando en el Señor. Y nos regocijaremos en el Dios que nos dio la salvación. Y esa es la esperanza para nosotros. Así que, ¿qué debemos hacer para estos días que vienen, para este año que termina o el año que va a entrar? ¿Qué debe hacer? No solamente el yo, Dani, o María, o José, o Juan. ¿Qué debe hacer cada uno de nosotros? Sino que, en particular, ¿cómo debe ser la actitud de nosotros, la iglesia de Cristo, frente a la crisis que estamos viviendo? O sea, ya no podemos tapar el sol como un dedo. En nuestro país estamos viviendo un tiempo de crisis, y la crisis se está también intensificando en todo el mundo. Usted ve las noticias, ve ciertas cosas. Yo veo algunas noticias internacionales, que si en un país quieren separar el país, en el Medio Oriente o en África, que si el economista dice que para el 2026 la economía viene así, viene de este modo, viene de tal o cual cosa. La iglesia de Cristo, yo le decía en estos días y compartía con ustedes de que somos el faro de luz a nuestra sociedad. La iglesia de Cristo, como dice la palabra, es la columna y es el baluarte de la verdad. Es la iglesia del Dios viviente. Y como tal nos estamos comportando, no solamente en lo espiritual, sino en medio de la situación que nos rodea. Porque si todo el mundo anda con no podemos más, no se puede, no que esto, no lo otro, y nosotros como parte de la iglesia de Cristo que creemos en el Dios Todopoderoso, seguimos en ese pensamiento, entonces, ¿quién va a decir: ánimo, adelante, sí se puede, sí podemos levantar, sí podemos, hay esperanza, hay fe? Es a la iglesia, es a nosotros esa tarea, porque somos la columna y somos el baluarte de la verdad, de la esperanza, de la fe. Entonces, y como les he dicho también, tenemos que volver a los fundamentos. Es necesario volver a los principios de la palabra, de lo que nos enseña el Señor. Ahí sentado, mientras se alababa, recordaba en mi juventud, cuando practicaba artes marciales, había un profesor
que decía, mira, tú puedes aprender una cantidad de técnicas diferentes, muy espectaculares, puedes hacer patadas, golpes y volar y esto, pero si tú no tienes el fundamento, de nada te va a servir. Si no dominas la base, si no dominas los principios fundamentales, no vas a poder tener una defensa sólida, no vas a poder tener una ofensiva sólida. Y en la palabra de Dios es igual. Muchas personas pueden conocer muchas cosas, pero si nos olvidamos de los fundamentos, cuando nos encontremos en momentos de crisis, lamentablemente no vamos a poder salir victoriosos o airosos de ellos. Entonces hoy quiero compartir con ustedes acerca de esos principios que nosotros tenemos que recordar y afirmar para poder tener una actitud firme como iglesia frente a la crisis que estamos viviendo. Amén. Permítame volver a poner en manos de Dios su palabra. Oh Dios, Señor, que tu palabra hoy también nos edifique. Así como hemos con todo nuestro corazón te hemos alabado, adorado, Señor, y sé que has recibido esa alabanza y adoración como un perfume agradable y grato a tu presencia. Así también que tu palabra nos edifique, nos fortalezca, nos afirme, nos llene de ti, Señor, y que cada día, Dios, podamos ver esa mano tuya. Pero sobre todo que hoy salgamos edificados y fortalecidos en ti. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como iglesia de Cristo en los momentos de crisis, número 1, esa sencilla la palabra, creer. ¿Qué debemos hacer? Creer. Eso es lo primero, creer. Por la fe, y escuche bien lo que voy a decir, por la fe creemos que este año que va a comenzar, a pesar de la crisis, será de grandes bendiciones. ¿Sí lo cree? Ese es el principio, creer. Y sabe, cuando estaba desarrollando esta reflexión, yo pensé en escribir allí, puede ser, le confieso eso, ¿no? Puede ser de grandes bendiciones, pero digo, no, ¿y por qué voy a escribir puede ser? Estoy dando paso más bien a una ambigüedad, no a una fe firme. Entonces, yo debo primeramente creer esto, será de grandes bendiciones. Y que podremos seguir viendo la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Porque el Dios grande y soberano es quien corona el año de sus bendiciones. ¿Sí lo cree? No me crea a mí, créale la palabra. En Salmos capítulo 65, versículo 11, anote esta referencia. Salmos 65, 11 dice allí: tú, le dice, coronas el año con tu bondad. Hay otra versión que dice, con tus bendiciones, y tus nubes destilan grosura. Y la palabra grosura significa abundancia. Ese es el principio. Mire, el salmista escribía eso en un momento difícil. El salmista escribía este principio en un momento que no era, oh Señor, wow, qué grandes cosas, sino que en medio de la dificultad, él se atrevió también a creer y a escribir esto. Tú, Señor, coronas no solamente un tiempo, sino el año en lo que vivo con tu bondad, con tu bendición. Y lo que tú tienes para nosotros es de gran bendición. Ahora, ¿cuál es la mayor bendición para usted? ¿Cuál es la mayor bendición para nosotros, la iglesia? Que usted tiene en medio de la situación, tiene comodidad, tiene tranquilidad, que en medio de la situación está tranquilo. La mayor de bendición para nosotros es conocer y creer diariamente en el único Dios todopoderoso. Esa es la mayor bendición. Porque en medio de todo, en medio de la aflicción que podamos vivir, en medio de la aflicción que podamos tener, Dios sigue estando allí. Y como dice uno de mis hermanos, Dios sigue siendo Dios. Todos los días, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada día, Dios sigue siendo Dios. A nuestro alrededor, mi hermano, mi hermana, hay maldad, hay pecado, hay crisis, hay escasez de varias cosas, mayormente en los salarios. Hay escasez, hay corrupción, hay enfermedades, hay aflicciones.
Pero cada mañana las misericordias de Dios vienen a nuestras vidas para renovarnos, para consolarnos, para proveernos y para alegrar nuestra alma y nuestro corazón. Y ahí están las bendiciones de Dios. Ahí está la palabra de Dios cada mañana. Ahora, es decisión de nosotros tomarla o dejarla. Dios nos ofrece su gracia. Dios está aquí. Aquí estoy yo, nos dice el Señor cada mañana. ¿Cómo va a ser tu actitud en esta mañana? Yo voy a acompañar tu actitud. Si tú decides en medio de la situación seguir creyendo, si tú decides en medio de la situación seguir siendo agradecido, sigue adelante. Yo estoy contigo, nos dice el Señor. Y es por esto que nos llama el Señor a pasar la página del año que termine, hermanos. A pasar ya, bueno, aquí listo, se pasó, ya terminó todo el año y tenemos que vivir el presente. Viene el año que viene, bueno, vamos a seguir adelante con la credulidad y con la fe que da la palabra de Dios. Las promesas de la palabra del Señor. Y mirar estos nuevos días, este nuevo año que viene, con la esperanza que Dios nos da en su palabra. Yo quiero que busque por favor en el Antiguo Testamento, en el profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23 en adelante. Y mire este principio que no solamente es para Israel, sino también para nosotros, para toda persona. ¿Sí lo tiene? Jeremías 9, 23 en adelante. Dice, así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Ahora, ¿la palabra de Dios caduca? No, la palabra de Dios allí es solamente para Israel. Es para Israel, sí, pero también es el principio fundamental para todos nosotros. Es lo mismo. El principio es: no te aferres a lo que tú puedes decir. Yo tengo esto, yo he logrado esto otro, estoy bien porque he hecho esto, por lo otro, etcétera. Mire, el mundo y sus deseos van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las promesas, los principios, los fundamentos están allí. Hoy en día hay personas que pueden tener mucho, dentro de un tiempo, ¿qué tienen? Nada. Recordaba que hace unos años, una de estas hombres de familias que tenían, por la misma situación de la crisis, empezaron a decaer, tenían fondo, antes era opulencia, todo eso, pero empezó a decaer la situación. Llegó un punto donde estaba tan amarrado a lo que tenía que esa persona se deprimió. Fuimos unos hermanos a hablar con esa persona, a compartir con esa persona, a decirle: las cosas siguen, mira, si una puerta se cierra, Dios abre otra. Pero la persona estaba tan ensimismada, tan enfrascada en que lo perdió todo, que ya no le queda nada, que se le dañó eso, que se le dañó lo otro. Y llegó un punto, hermanos, que se suicidó. Esa persona se suicidó, perdió su vida, perdió todo. ¿Por qué? Porque su enfrascamiento fue en que lo que yo tenía antes, eso era lo que me sostenía. Y como ahora entonces todo eso que tenía en mis manos, esto material, entonces ya no lo tengo, se me perdió, entonces ya no puedo seguir adelante. Y se suicidó. Perdió toda su vida, la salvación, todo por completo. Entonces, esta porción de la palabra nos dice esto: no, ustedes no entiendan, no dependan de lo material. No dependen exclusivamente de lo que ustedes puedan tener o decir: ok, a pesar de esto, bueno, mira, uno está llamado a esforzarse, sí, pero dependamos realmente ¿en qué? En conocer y entender al Señor. Alabemos nosotros de que cada día podemos venir a Dios y podemos conocerlo, podemos entenderlo, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, Él hace misericordia, Él hace juicio y justicia aquí en la tierra. Nada pasa por debajo de Él.
Todo tiene que pasar por la puerta del Señor. Por allí va a pasar, hermano. Y dice, cuando aprendemos entonces a conocer y a entender al Señor, cuando aprendimos a ser dirigidos por Él, en eso se complace nuestro Dios. Amén. Lo segundo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, además, lo primero, ¿cuál es el primer fundamento? Creer. El segundo no es yo no sabía, el segundo es tan básico, tan fundamental como este. ¿Sabe cuál es? Orar. Orar. Y se lo ponga bien grande allí. Orar. Muchos de nosotros en estos tiempos hemos dejado incluso de orar. Porque pensamos que como estamos de vagaciones, no vacaciones, vagaciones, también nos ponemos vagos en la oración. Y nos pasa, hermanos. Y nos apartamos porque yo estoy bien, estoy chévere, estoy en esto, aquello, así que me relajo un poquito en la oración. No debe ser así, porque el fundamento también para nosotros es la oración. Y los llevo a la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica, primero a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Y son varias cositas, pero están englobadas en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre gozosos, estén siempre gozosos. Y dice el 17, ¿cómo? Oren sin cesar. No dejen de orar. Oren sin cesar. Den gracias, ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y por supuesto el otro, no apaguen el espíritu. A veces yo vengo y tomo solamente eso, oren sin cesar, pero me he dado cuenta que no puedo sacar el orar sin cesar sin englobar todo lo demás. Todo lo demás, todo está en conjunto. ¿Por qué? Porque si yo he decidido creer, entonces el gozo del Señor tiene que ser mi fortaleza. Por ende, entonces, en medio de la situación, en medio de lo que pueda estar viviendo, en medio de lo que venga, yo tengo que estar gozoso. Y ya les voy a hablar después por qué. Porque, oye, Señor, no es fácil, pastor, no es fácil estar gozoso en diversas cosas y todo esto. No lo es. Pero estemos gozosos de que el Señor es nuestra fortaleza, estemos gozosos de que conocemos y entendemos al Señor, de que si caminamos en su voluntad, Él va a dirigirnos en medio de todo. ¿Sí está con nosotros? Oren sin cesar. Es decir, no dejen de orar. Hermanos, la oración es primordial sobre todas las cosas. Y cuando hablo de la oración, no hablo de la oración en la carne. Pues está la oración en la carne y está la oración en el espíritu. ¿Okay? La oración en la carne y la oración en el espíritu. Y esto me llama a mí a reflexión, me redarguye también, porque repito, hay momentos en que parece que nos relajamos un tiempo en medio de la oración y viene la carne y comienza a dominar. Hasta que nos damos cuenta y tenemos que decir un momentico, tengo que parar acá, no puede ser, tengo que volver al Señor, tengo que volver a afirmarme, tengo que volver a buscar y tengo que caminar y orar bajo la dirección en el Espíritu. Y cuando comenzamos a orar en el Espíritu, entonces esto me lleva a dejar de hacer las cosas a mi manera y a comenzar a hacerlas a la manera de Dios. Y tenemos que concentrarnos en implorar al Señor que nos guíe por medio de su dirección y su poder en el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Hubo un hombre que se llamó Hudson Taylor en los años 1900 y le voy a leer una porción de lo que él pensaba. Él dijo esto: hemos dado demasiada atención a los métodos, a la maquinaria, a los recursos, y no se la hemos dado lo suficiente a la fuente de todo poder, a la búsqueda de la dirección de Dios por medio de su Santo Espíritu, a la oración y a la obediencia a Él por medio de la sujeción a su palabra. Y eso a mí me llamó la atención ese pensamiento que en los años 1900 se escribieron, hace más de 125 años.
y que sigue siendo vigente también esa palabra que dio ese personaje. ¿Por qué? Porque muchas veces como iglesia también nos enfocamos en una cosa, en otra, pero dejamos muchas veces de lado la búsqueda incesante de Dios. Y para permanecer, para permanecer en esa llenura del Espíritu, debemos buscar a Dios, debemos orar. ¿Cómo estaba la iglesia cuando vino por primera vez el Espíritu Santo para quedarse hasta hoy? ¿Cómo estaba la iglesia en ese tiempo? Estaba orando. Estaban todos unánimes orando. Dice, había como 120 en un lugar como parecido a personas metidas y llenas en la oración. Y como dice Hechos capítulo 1 versículo 8, dice, pero recibirán poder, les dijo el Señor, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos de nosotros queremos el desarrollo de ese poder? Ya lo tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿cuántos queremos el desarrollo de ese poder en nuestras vidas? Yo creo que todo cristiano debería anhelarlo, quererlo. Pues es la oración. La oración. Hermanos, el Espíritu Santo dirige, obviamente, primeramente por medio de su palabra. Él es el autor. Y muchos cristianos, lamentablemente también hoy día, están viendo la palabra como un libro de historia solamente. Y no quieren desarrollar la fe para aplicarla a sus vidas. Y no creen que la Biblia es algo vivo, que permanece y que está vigente y que Dios sigue hablando hoy por medio de ella. ¿Y cómo? Si no oran tampoco. Bueno, es que yo oro mucho, pero ¿estudias la palabra? Eso va de la mano, hermanos. Así como les leí en el texto de Tesalonicenses, dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad, no apaguen el espíritu. Todo eso va unido. La oración va unida también a través del estudio de la palabra. Para yo poder comprender la palabra de Dios, debo buscar la presencia de Dios. Y la búsqueda de la presencia es la oración. Y alimentarme de la palabra de Dios. Uno de los grandes obstáculos para el avance del Evangelio de Cristo en la iglesia, hermanos, es que la iglesia ha dejado de lado la perseverancia en la oración. La persistencia en la oración. Darle la importancia al tiempo de búsqueda de Dios. Y si no se entiende, hermanos, ¿cómo vamos entonces a vivirlo? No podemos. No podemos. El crecimiento del cuerpo de Cristo se hace en unidad en el Espíritu Santo, en búsqueda de Dios. Entonces no podemos menguar en la oración. En la oración hay poder, iglesia. En la oración hay poder, iglesia. Y nuestro deber, como decía hace unos días, nuestra arma más poderosa es la oración, la intercesión. Leía en la historia acerca de esta mujer, la reina Isabel II de Inglaterra, la que murió hace ya unos años y fue la más longeva. Pero en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler quiso invadir Inglaterra, el primer ministro era un hombre llamado Winston Churchill. Y ellos buscaron hacer todo lo posible para defender a su país, a Inglaterra. Inglaterra es una isla. Y pues ya no viendo que no podían más y el ejército de Hitler avanzaba, este hombre llamado Winston Churchill llamó a toda Inglaterra a orar. Oren, les dijo, porque lo que nos queda ahora es depender de Dios. Oren. Llamaba este primer ministro a todo el país. Y dice la historia de que cuando Hitler invade, avanza con sus barcos, dice que una espesa niebla cubrió toda la isla, de tal manera que los barcos nazis no pudieron llegar a las costas de Inglaterra. No pudieron avanzar. Y la reina Isabel II de Inglaterra dijo estas palabras: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar que venga a atacarnos. Palabras.
Cuando un pueblo se dispone en verdad a orar, grandes cosas portentosas suceden y sucederán. Hay gran poder en la oración. Y en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, ¿qué nos queda a nosotros? Orar bajo la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Me recuerdo también otra cosa que a mí mismo me impactó grandemente, y fue cuando hicimos la primera cruzada evangelística con el hermano Alfredo Mejías. Y hubo una noche, no sé quiénes recuerdan, que el lugar donde estábamos se había llenado de humo, porque era un humo espeso que venía cubriendo todo el lugar allá. Eso fue por acá, no quiero decir el lugar, más adelante donde Giovanni, el que le dicen popularmente Pat de Palo, en el estacionamiento allí. Un humo espeso cubría todo eso. Y me recuerdo que el hermano Alfredo me dijo: mira, Dani, ¿qué vas a hacer? La gente se te está yendo, ¿qué vas a hacer? Y en un arrebato de fe, hermanos, me recuerdo que el hermano me dijo: móntate y ora. Móntate y ora. Y me monté allí, hermanos, asustado, y me recuerdo que, hermanos, vamos a orar. Si esto es del enemigo, esto va a caer. Me recuerdo las palabras: Señor, en el nombre de Jesús, envía un viento que se lleve este humo para otro lado, Señor, para que tú te glorifiques en este lugar. Y hermanos, Dios envió un viento tremendo. No hacía viento, y ese viento comenzó a soplar, pero de manera tan tremenda que el humo que venía en esta forma pasaba por encima de nosotros. Por un lado y por otro lado se veía el humo cubriendo todo, pero donde estaba la plena actividad, el humo pasaba era por arriba. Y ese humo no menguó hasta que terminó por completo toda la actividad esa noche. ¿Quién hizo eso? El Señor. Pero el Señor manda que le pidamos a través de la oración. Entonces debemos, hermanos, en el nombre de Jesús, en medio de ese tiempo que nos viene, perseverar en la oración. ¿Cuál es el primer principio? Creer. El segundo, orar, pero orar en el Espíritu. La Biblia dice: la oración eficaz del justo. ¿Sí me está entendiendo esta parte? La oración eficaz del justo. Pero la palabra allí justo significa aquel que camina en obediencia. Aquel que camina aplicando los principios de la palabra a su vida. Aquel que camina bajo la dirección y la justicia de Dios. Ahí es donde tiene entendimiento esta palabra. La oración eficaz en el Espíritu, en obediencia, del que permanece en la justicia de Dios, del que camina en obediencia, puede mucho. Y el tercer principio, para que nosotros entonces también podamos permanecer firmes en medio de lo que pueda venir, es sostenernos en la voluntad de Dios. Número 3, ¿cuál es? Sostenernos en la voluntad de Dios. Confiar, hermanos. Confiar en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que nos queda. Sí, es sencillo. Dice la palabra en Efesios 1, versículo 17 en adelante. Búsquela allí. Carta de Efesios, capítulo 1, versículo de 17 en adelante. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora, necesitamos creer. Necesitamos el segundo fundamento, perseverar en la oración para poder sostenernos en la voluntad de Dios. Porque si yo no tengo la credulidad, si no busco a Dios en oración, entonces tampoco voy a entender la voluntad de Dios. O sea, sin estas dos, esto no lo voy a poder vivir. No lo voy a poder desarrollar o entender.
Porque hay situaciones que nos van a acontecer que podamos decir en un principio, caramba, pero esto no esperaba que me pasara, o no lo puedo creer, o Señor, no me gusta lo que estoy pasando, pero después, entonces, Dios va a dar la respuesta. Va a darle respuesta, hermanos. Pero tenemos que aprender también entonces estos dos principios, sustentarnos en ellos para poder entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero es sostenernos y entender que Él es el Todopoderoso. Entonces, este texto también, mire lo que nos da el Señor. ¿Qué nos da para sostenernos en su poder? Nos da espíritu ¿de qué? De sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Mire esto, para poder entender la voluntad de Dios, el Señor nos da espíritu de sabiduría y de poder en el conocimiento de Él. Él alumbra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entender entonces la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia de nosotros los santos. Yo le compartí a ustedes hace no sé si unos meses, la historia de un joven que él quería ser misionero en Papúa Nueva Guinea. Y en ese lugar había una tribu que era caníbales. Eso hace varios años. Y el muchacho, pues, físicamente activo con todas las cosas y esto. Y un día, pues, unos meses antes de irse, porque ella estaba decidido, hubo un accidente. Y en el accidente perdió la mitad de una de sus piernas. Ese muchacho estaba al principio deprimido. ¿Cómo es posible, Dios, de que yo que te estoy sirviendo, de que yo, Señor, que te estoy buscando, amando, servirte en todas las cosas, obedeciéndote en todo, si me quitas una pierna, Señor, me pones así? Y no sé si usted se puede imaginar la situación de ese joven, la actitud de ese joven. El decaimiento que tuvo ese muchacho por un tiempo, pero luego el llamamiento de Dios fue más fuerte que él. En medio de todo, vinieron, le hicieron una prótesis, todo eso. El muchacho aprendió a caminar con la prótesis y llegó un momento del tiempo de irse para ese lugar y se fue con el resto. Dice la historia de que este joven, cuando salió a una expedición a tratar de conseguir a esas personas para llevarles el mensaje, fueron capturados por esa tribu. Fueron algunos, él y algunos otros, y él cuenta en la historia de que él veía cómo sus compañeros eran comidos, asesinados por esa tribu. Y cuando le tocó el momento a él, porque estaba apresado, entonces el jefe de la tribu vino y hacía un ritual. Él probaba la carne en vivo de la persona antes, para ver si estaba buena o no la carne, antes de cocinarlos vivos. Y el jefe de la tribu agarró, fue no un pedazo de carne, sino un pedazo de la pierna, la prótesis que tenía, la pierna de goma. Y cuando probó ese pedazo de la pierna de goma, pues dijo que no le gustaba y dijo no, y lo dejó vivir en medio de la tribu. Lo dejó con vida. Y fue ese el único medio para que a través de eso, ese joven entonces pudiera llevar el mensaje de salvación a esa tribu, y esa tribu pudiera luego convertirse a Cristo Jesús. Pero ¿qué tuvo que pasar él? Por una tragedia en su vida. Perdió parte de su cuerpo, la mitad de su pierna, pero la voluntad de Dios era otra, para un propósito mayor. No es que esté diciendo que, oye, pero nos va a pasar todos así. Oye, no quisiéramos, ¿no? Para nada, que nos pase cosas así. Pero entendamos que muchas veces la voluntad de Dios no es como nosotros queremos. Es por eso que tenemos que estar afirmados en el Señor, fortalecidos, para que cuando lleguen momentos difíciles, poder decir, Señor, yo sé que tu voluntad es buena. ¿Sí está conmigo? Efesios capítulo 6 versículo 10 dice su palabra: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Momentos buenos, momentos malos, debemos seguir firmes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para con sus hijos, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo es? Es buena, es agradable y es perfecta. Y todas las cosas ayudan bien a los que le aman, hermano.
Le doy dos textos claves en esto. Romanos 8, versículo 28 dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando dice todas las cosas, ¿qué son? Todo lo bueno y también lo que no es bueno, ¿verdad? También lo que consideramos que, porque nos ayudan. Y le doy otra palabra más allí, también en Romanos capítulo 12, pero el versículo 2. Romanos 12 dice, no se conformen a este mundo, mas transfórmense por la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, ya he entendido que la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿qué tengo que hacer para comprobarla? ¿Qué tengo que hacer para vivirla? ¿Qué tengo que hacer para entenderla? No dejarme llevar por mi carne. No dejarme llevar por lo que el mundo establece. Que mi modo de vida no sea como los demás dictaminan, sino como la palabra de Dios dictamina. Que mi pensamiento, que mi corazón y que toda mi actitud, toda mi forma de pensar tiene que ser transformado, tiene que ser renovada. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Pero también yo tengo que poner de mi parte. Tengo que poner de mi parte en creer que Él lo puede hacer, en obedecer, en sujetarme a su palabra y en buscar su presencia, en conocerlo. ¿Cómo conocemos a Dios cada día, hermanos? Viviendo el día a día porque sí, ya, buscándole, orando, hablando con Él, comunicándonos con Él, aprendiendo su palabra y buscando cada día aplicar esa palabra en nuestras vidas. Porque necesitamos entender esto. Sí podemos ser transformados por el Señor, pero también nos toca una parte. Porque si no así fuera, entonces dijera más bien entonces la palabra, deja que el Espíritu Santo te transforme. ¿Y qué es lo que dice allí? No se conformen, no se ajusten a este mundo, sino ustedes transfórmense por la renovación de su mente. Y nos llama a todos nosotros, hermano. Entonces Dios nos llama a sostenernos en la voluntad de Dios, en el poder de su fuerza, en entender su voluntad. ¿Y sabe cómo también? Trabajando sosegadamente, esforzándonos a seguir adelante, en echar para adelante, como dicen algunos, hermanos. Buscar la manera de seguir adelante confiando en la voluntad de Dios. En Efesios 4, ahí mismo en versículo 28 dice, el que hurtaba, pues no hurte más. Antes trabaje haciendo con sus manos lo que es que bueno, para que tenga con qué compartir con el que padeciere también necesidad. El Señor nos llama a esto y a ser ejemplo. No simplemente quejándonos, sino esforzándonos. Pero no, escuche esto, no dándole predominancia al mundo, sino también trabajando para el Señor, sirviendo para el Señor. Y el Señor nos llama a sostenernos en la voluntad de Dios, sirviendo al Señor, con todo lo que nos ha dado. Dice la palabra en Romanos 12, versículo 11, dice, sean diligentes, no perezosos, sean fervientes en espíritu, sirviendo, ¿a quién? Al Señor. Sean fervientes en el espíritu, ¿cómo? Sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, aquí está otra vez la palabra. Goces en la esperanza, sufridos en la tribulación, porque van a venir tribulaciones, pero permanezcan ¿qué? Constantes en la oración. Otra vez ese fundamento. La oración, compartiendo las necesidades de los santos y dando también hospitalidad. Eso nos llama el Señor a todos nosotros. Pero recuerde también que tenemos que poner nuestras prioridades bien en claro. Este año que viene, hermanos, pongamos nuestras prioridades en claro. Vaya al Antiguo Testamento conmigo. Y mire, me llamó también grandemente esta palabra y me hizo reflexionar. En Ageo capítulo 1, versículo 3 en adelante, él habla esto, hace un llamado al pueblo de Israel. Ageo 1, versículo 3 en adelante dice, vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes
tiempo para vosotros de morar en vuestras casas artesonadas, arregladas, y esta casa está desierta, la casa de Dios. Mira lo que está llamando, ¿no? El versículo 5. Y lo subrayé porque se repite 2 veces lo que dice aquí. Así pues, dice Jehová de los ejércitos, consideren vuestros caminos. Es decir, revísense. Así les dice el Señor, revísense. Siembran mucho, pero reciben poco. Comen y no se sacian. Beben y no están satisfechos. Se visten, pero no se calientan. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, lo que hace se le va. Y vuelve a decir esto. Así dice Jehová de los ejércitos, consideren sus caminos, revísense, dice el Señor. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. ¿Cuál casa? La casa de Dios. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Buscan mucho y hallan poco, y se encierran en su casa y soplan en ella. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. ¿Qué reflexión me pone a mí a tener esta palabra de Dios? ¿Cómo está mi prioridad? ¿Cómo están mis prioridades? ¿A qué le doy mayor relevancia? ¿A las cosas del mundo o a edificar mi vida con Dios? Les recuerdo, la iglesia de Cristo ya no es una estructura como esto. Esto es un templo, esto es un lugar de reunión, este es un lugar donde la iglesia de Cristo se reúne. Ahora, ¿cuál es el verdadero templo de Cristo? Cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo del Señor. ¿Cómo estamos edificando nuestro templo? ¿A qué le estamos dando mayor predominancia? ¿A las cosas de afuera? ¿A las cosas del mundo que se van a perecer, que van a destruir, que todo eso? ¿O estamos construyendo en nuestras vidas una casa de adoración a Dios real y verdadera? No estoy diciendo de que, porque digo, hay que trabajar, hay que esforzarse y buscar las cosas. Claro que sí, Dios puede bendecir, pero ¿a qué le estamos dando nosotros prioridad? Y ese es el principio. Y por último, hermanos, otro principio para que en ese tiempo podamos nosotros tener una actitud precisamente buena y mostrar al mundo lo que somos, es cuide su actitud. Debemos cuidar nuestra actitud. Hay personas y creyentes que perseveran en la tristeza. Sí, hay cristianos que perseveran en la tristeza. ¿Cómo está, hermano? Ay, hermano. Ay, hermano. Ay, hermano, estoy así. Ay, hermanito, estoy aquí. Ay, hermano. Yo sé, hermano, que mira, hermana, que hay aflicciones. Es verdad. Pero dice el Señor, no teman, no tengan temor. Hay otra versión que dice, descuiden, yo he vencido al mundo. Y no siempre va a estar lloviendo, hermano. Hay un dicho que dice así, a los que nos gustan, no les entristece la lluvia, no siempre va a estar lloviendo. No siempre va a ser puro sol, por lo menos al que no le gusta el sol. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y hay quienes perseveran en la tristeza o tienen un mensaje de desesperanza, siendo cristianos, siendo hijos de Dios. ¿Y cómo crees tú? No, esto se lo llevó quien lo trajo. No, esto va de mal en peor. El mundo va a ir de mal en peor, dice la Biblia, pero nosotros estamos llamados a llevar un mensaje de esperanza. Pero en Cristo todo lo podemos, hermano. Mire, el momento está difícil, pero en Cristo vamos para adelante. El Señor nos sostiene, el Señor nos ayuda, porque ahí está nuestra fe, ahí está nuestra credulidad, ahí está nuestra esperanza. ¿O estamos llamados a tener una fe negativa siempre? No, hermanos. Porque si andamos en una fe negativa, eso nos convierte en incrédulos. Incrédulos. ¿Y dónde o con quiénes fue que el Señor no obró? Con los incrédulos. El Señor fue con su familia y todo eso. Y dice que no obró muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos.
Pero cuando caminamos, hermanos, en esa fe y buscamos cuidar nuestra actitud, a veces sí, hermanos, es verdad, a veces nos miran, oye, nos sentimos, hermanos, que estamos aplastados, como dice hermano Jairo acá, chaparralustados, no sé cómo dice. Tiene una palabra tremenda como que para que estamos allí, hay momentos que estamos que mire que, pero ahí es donde nos aferramos al Señor y decimos, Señor, ayúdanos. Ayúdame, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. En ti yo puedo seguir y en ti puedo caminar, y por ti, Señor, es que me levanto. Y somos la carta leída al mundo, mi hermano mío. En medio de toda situación somos nosotros los que estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad a las personas. Cuando no haya esperanza, usted y yo, aunque tengamos tristeza, tenemos que decir sí se puede. Aunque estemos como que ahí, sí se puede. Dios va a tener un cambio. Dios va a hacer la obra. Dios va a sostenernos. Y Dios va a seguir adelante. Y Dios va a permitir un cambio. Pero tenemos que ser luz. La Biblia en Efesios 4, versículo 29 en adelante dice: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena y sirva para edificación. Mire esto. Ninguna palabra corrompida. Y ahí no se refiere solamente a las malas palabras, o lo que decimos las groserías. No se refiere solamente a eso. Se refiere a las palabras negativas, se refiere a la incredulidad, se refiere a críticas, etcétera. Todo eso. Y es por eso que dice, sino la que sea buena y sirva ¿para qué? Para edificación, para fortalecer, para que dé gracia a los oyentes, no para que le cause gracia a los oyentes. Ojo, porque no somos payasos para nadie, sino que dé gracia, sino que la gracia de Dios, que se renueva cada mañana, también se lleve de nuestra parte a las personas que nos oyen. La Biblia dice, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Es decir, y eso es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, está en nuestra mente, en nuestro corazón, de nuestro corazón saldrá ¿qué? Palabra de Dios. Pero si está nuestra carne, ¿qué va a salir de nuestra boca? Palabras de la carne, las obras de la carne, no el fruto del Espíritu. Entonces, dice, para que esta sea palabra, para que dé la gracia de Dios a los que nos oyen. Y no constricten tampoco, dice, ustedes. Mire esto, porque cuando de nuestra boca salen palabras corruptas también, es decir, que eso quiere decir que nuestro interior está de la misma manera. Y si nuestro interior está así, estamos entristeciendo, estamos constrictando al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, no constricten al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes están sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre ustedes. ¿Quién está en derrota aquí? ¿Quién está en victoria aquí? Entonces lo coherente es tener la actitud de aquel que ya ha sido declarado en victoria. Eso es comportarnos en unidad y coherencia a lo que creemos de la palabra de Dios. Y termino aquí, 2 Corintios 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cómo andamos, iglesia? Por fe y no por vista. Así que este año que termina, mi hermano, mi hermana, al reflexionar un poco de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos vivido, sea bueno, sea difícil, sea malo, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios y le digamos, Señor, gracias realmente, porque me has permitido vivir todas esas cosas, dificultades, necesidades, dolores, pérdidas, pero sobre todo poder decir, gracias Señor, porque tú hoy me diste un nuevo día. Hoy tengo salud.
en medio de todo, pero aquí estoy, puedo caminar, puedo andar, estoy reunido con mis hermanos. Para Dios hay propósitos, no hay casualidades. Y puedo ver tu gracia también hoy manifestarse en mi vida. Y debemos ser agradecidos. Y hermanos, este año que viene, rogamos a Dios que lo que venga, podamos seguir siendo luz. No conocemos lo que viene. La gente dice esto, dice aquello. Lo único que sabemos es que Dios tiene el control. Dios no pierde nada. Y en Dios todo lo ganamos. ¿Puede ponerse de pie, por favor, un momento? Esas bancas son muy duras. Sí. Estírese un poquito. Ay, ay, ay. Sí. Y le doy gracias a Dios porque hoy podemos adorar a Dios juntos con otras personas también. Ustedes aquí no por casualidad, repito, sino con un propósito de Dios. Alabo a Dios porque veo también una familia que hoy está, no voy a decir visitándonos, sino que está con nosotros también. Y la esperanza del que siembra jamás se pierde. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aún cuando hayamos partido, aún cuando otra persona haya partido, esa esperanza y esa semilla está allí. Y el llamado de Dios siempre está. El llamado de Dios está para cada vida y cada corazón. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para vida eterna. Y es recibir esa palabra de Dios. Si lo has hecho, gloria a Dios. Si aún no lo has hecho, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? Venir a Cristo Jesús. Es el mejor regalo. Como dice aquí, Jesús es el mejor regalo para nuestras vidas. Quiero orar para que todos juntos oremos a Dios. Y la primera oración que vamos a dirigir aquí es dándole gracias a Él. Gracias por todo en este año. Y gracias por su fidelidad y misericordia. Y si alguno de los que están aquí, que aún no ha recibido al Señor, quiere hacerlo, también es el tiempo. Padre, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gloria, honra y alabanza a ti. Te pedimos perdón por tantas cosas que enumerarlas nos costaría. Cada día, Señor. Pero con todo eso tú has sido fiel y sigues siendo fiel. Tú has sido Ebenezer y seguirás siendo esa piedra de ayuda y que nos seguirás ayudando cada día. Oh Padre eterno, perdona nuestras ofensas y fallas y ayúdanos, Señor, no solamente hoy, sino cada día en adelante. El día que nos resta o el tiempo que nos resta en esta tierra para servirte. Prepáranos para tiempos difíciles. Sí, Señor, porque también debemos orar así. Prepáranos para tiempos buenos y ser comedidos. Prepáranos para tiempos difíciles, para ser fuertes, para tener esperanza, para tener fe y para hacer luz a las personas que no la tienen. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Señor, también podamos llevar esa palabra de esperanza a toda persona. Oh Dios, te pido también, Señor, por los que aún no te han recibido como Señor y Salvador. Te ruego que tu Espíritu Santo brille en sus vidas y les dé entendimiento en su mente y su corazón, y que te puedan recibir como Señor y Salvador, confesar con su boca y creer en su corazón y recibir de ti el mayor regalo, la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Gracias, Señor, por cada vida, por cada corazón. Señor, te pido por aquellos que están apartados. Oh Dios, si en verdad han creído en ti, oh Señor, restáurales. Pero que también como el hijo pródigo digan: me levantaré e iré a mi Padre y le pediré perdón
Así también, Señor, tú, como ese padre con ese hijo pródigo, cuando venga a ti, lo abraces, le limpies y le cuides, Señor. Y hagamos fiesta en el nombre de Jesús por un alma que se arrepiente. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos, Dios, que nos ayudes a que como iglesia, como cuerpo de Cristo, en este tiempo que resta antes de tu venida por tu iglesia, podamos ser una iglesia, Señor, de luz, una iglesia que predica tu palabra con valentía, con denuedo, mientras se hacen por medio de tu mano prodigios, portentos, sanidades, milagros, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Y que tu voluntad, Señor, sea en cada uno de nosotros. Úsanos, Señor, como instrumento. Tu palabra dice que a los que creen, todas las cosas les serán posibles. Y estas señales seguirán a los que creen. Y pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y echarán fuera demonios también. Y cada uno de los que estamos aquí, Señor, que te tenemos a ti, tenemos ese mismo Espíritu Santo y podemos ser usados por ti, pero sobre todo para cumplir ese gran llamado, esa orden tuya: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, y que nuestro testimonio, nuestra vida, Señor, pueda ser nuestra mejor carta de presentación en el nombre de Jesús. Que podamos caminar bajo tu voluntad, bajo tu palabra, en obediencia a ti, en santidad y en unidad en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a cada día creer más, a cada día orar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a cada día afirmarnos más en tu palabra, creyendo, Señor, a sostenernos en tu voluntad. Y ayúdanos cada día, Señor, a cuidar nuestra actitud y hacer luz a toda persona. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo rogamos. Te lo rogamos, Señor. Pídale, Señor. Pídaselo, iglesia. Vamos a pedírselo con todo el corazón. De tu presencia lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Espíritu de Dios, llénanos, Señor, llénanos de tu presencia, de tu amor y tu poder, para hacer luz en medio de tinieblas. Llénanos para caminar, Señor, conforme a tu voluntad, en tu palabra y en unidad del Espíritu Santo, y cumplir el propósito por el cual tú nos has colocado en este lugar, para amar más, para tener más compasión, para tener más misericordia, en el nombre de Jesús.